El silencio sepulcral que dominaba las aguas del Mar Caribe ha sido roto de forma estrepitosa. En la madrugada de este 10 de enero del año 2026, los radares del Comando Sur de los Estados Unidos detectaron un movimiento que nadie en Washington quería procesar. Una flota de buques de gran calado, navegando bajo la bandera de la República Popular China, ha cruzado la línea imaginaria de la cuarentena impuesta por la administración de Donald Trump. No se trata de una incursión accidental ni de un error de navegación. Es un desafío directo, una bofetada geopolítica al corazón de la doctrina Monroe que el presidente Trump ha intentado restaurar tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Mientras el mundo entero tenía los ojos puestos en la celda de 3 metros por 3 metros de Maduro en Nueva York, Pekín estaba moviendo sus piezas en el tablero de ajedrez global con una precisión milimétrica. Los informes de inteligencia sugieren que estos buques no solo traen arroz y medicinas, sino también componentes tecnológicos críticos y diluyentes para la industria petrolera que Estados Unidos busca asfixiar. La tensión en el portaaviones Gerald Ford, el gigante de la flota estadounidense, estacionado frente a las costas venezolanas, es máxima. Los pilotos de los cazas F-35 recibieron órdenes de interceptación, pero la orden de disparar nunca llegó desde Mar a Lago. El riesgo es demasiado alto. Atacar un buque chino cargado de suministros básicos frente a las costas de un país que atraviesa el desastre humanitario más grande del siglo XXI sería el detonante perfecto para una escalada que nadie, ni siquiera el temperamental Trump, parece estar listo para gestionar. Xi Jinping ha enviado un mensaje claro al mundo. Venezuela no es un patio trasero de nadie, sino un nodo estratégico donde China ha invertido decenas de miles de millones de dólares que no está dispuesta a perder por una operación quirúrgica de extracción. La llegada de estos suministros ocurre en el momento más crítico para el chavismo residual. Delcy Rodríguez, la ahora presidenta encargada bajo la vigilancia constante de Marco Rubio, se encuentra en una encrucijada mortal. Por un lado, debe mostrar obediencia a las líneas rojas de Washington para evitar terminar en la celda vecina a la de su antiguo jefe. Por otro lado, la presión de las facciones más radicales liderada por Diosdado Cabello, quien sigue operando desde las sombras del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la obliga a buscar oxígeno fuera de la órbita estadounidense. China ha roto el bloqueo justo cuando la escasez de diluyentes amenazaba con colapsar los últimos pozos activos de petróleos de Venezuela. Si el petróleo deja de fluir, el régimen no tiene con qué pagar a los colectivos armados ni a los militares que aún mantienen una lealtad ambigua. Pekín lo sabe y ha decidido que es el momento de demostrar que su poder económico puede perforar cualquier muro militar. Este movimiento transforma la crisis venezolana de un asunto policial de arresto por narcotráfico en un conflicto de potencias que recuerda los días más oscuros de la Guerra Fría. El mundo observa con el aliento contenido mientras los cargueros chinos se aproximan al puerto de La Guaira, desafiando abiertamente la hegemonía de un imperio que creía haber ganado la partida en una sola noche de enero. La respuesta desde el despacho Oval no se hizo esperar. Fuentes cercanas a la administración Trump aseguran que el presidente ha pasado la noche en vela, rodeado de mapas satelitales que muestran el avance lento pero inexorable de los cargueros chinos. Marco Rubio, el arquitecto de la estrategia de estabilización y recuperación, ha sido enfático. Cualquier ayuda que fortalezca a las facciones radicales del chavismo será considerada una agresión a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero el juego de Pekín es mucho más sofisticado que una simple provocación militar. Al etiquetar estos envíos como ayuda humanitaria crítica, China ha puesto a Washington en una posición defensiva ante la comunidad internacional. Si Trump ordena hundir o confiscar estos buques, la narrativa global se volcará en su contra, presentándolo como el verdugo de un pueblo que ya padece hambre y miseria. Mientras tanto,
En las oficinas de petróleos de Venezuela, los técnicos que aún no han desertado miran las listas de carga con una mezcla de esperanza y terror. Los diluyentes que viajan en esas bodegas son la única clave para que el crudo pesado de la faja del Orinoco pueda ser exportado. Sin esos químicos, el petróleo venezolano es simplemente lodo negro e inútil, y la economía del país seguiría en caída libre. Este movimiento de China no solo busca salvar la economía, sino también proteger a la nueva élite heredera del chavismo, esos hijos y familiares de los jerarcas que han construido fortunas incalculables a la sombra del poder. Estos jóvenes, que nunca empuñaron un fusil en la montaña ni sufrieron las privaciones de la revolución original, son quienes hoy controlan las redes de distribución y las cuentas en paraísos fiscales. Para ellos, la captura de Nicolás Maduro fue un golpe al corazón de sus negocios, pero la llegada de los buques chinos representa una tabla de salvación inesperada. Si el flujo de suministros se restablece, sus redes de influencia volverán a activarse, permitiéndoles financiar la resistencia interna contra cualquier gobierno de transición que Estados Unidos intente imponer mediante la fuerza o la diplomacia. Es una guerra de chequeras y logística donde los misiles permanecen en sus silos, pero el daño es igual de profundo y duradero. La inteligencia estadounidense ha detectado que, ocultos entre los contenedores de medicinas, viajan sistemas de comunicación encriptada de última generación diseñados para que las facciones leales a Diosdado Cabello puedan reorganizarse fuera del alcance del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La tensión en las calles de Caracas es palpable y eléctrica. En los barrios, los colectivos armados han comenzado a patrullar con una agresividad renovada, alimentada por el rumor de que el respaldo de la gran potencia asiática es total y definitivo. Delcy Rodríguez intenta mantener un equilibrio imposible en este escenario de pesadilla. Por un lado, se presenta ante los diplomáticos occidentales como una figura de transición pragmática, alguien capaz de organizar elecciones libres bajo la supervisión de Washington a cambio de su propia inmunidad. Por otro lado, se ve obligada a recibir con honores a los capitanes chinos para no perder el apoyo de los generales militares que aún ven en Pekín su único seguro de vida frente a la extradición. La estrategia de extracción forzada que sacó a Maduro del poder demostró que las fuerzas especiales pueden entrar en cualquier fortaleza, pero no pueden borrar décadas de dependencia económica y alianzas estratégicas internacionales. China está reclamando su asiento en la mesa de negociaciones y lo está haciendo con la fuerza silenciosa de su flota mercante. El tablero geopolítico se ha expandido mucho más allá de las fronteras venezolanas. Ahora es una prueba de voluntad pura entre el renovado aislacionismo de Donald Trump y la expansión global de Xi Jinping. El destino de millones de personas se está decidiendo ahora mismo en las corrientes cálidas del Caribe, donde cada milla náutica recorrida por los buques chinos es un paso hacia un conflicto de dimensiones impredecibles que podría cambiar el orden mundial para siempre. El impacto de la llegada de los buques chinos trasciende la simple logística petrolera. Es un mensaje directo a las arterias del control interno venezolano, especialmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Durante años, estas instituciones han sido los pilares del control social, pero su lealtad absoluta comenzó a resquebrajarse tras la operación de extracción forzada que sacó a Nicolás Maduro del Palacio Presidencial. El mensaje enviado desde Washington fue devastadoramente claro. Nadie, por más protegido que esté, es inalcanzable para las fuerzas especiales estadounidenses. Sin embargo, la entrada de los cargueros chinos al puerto de La Guaira ha inyectado una dosis de adrenalina y falsa seguridad en los mandos militares de rango medio. Si Pekín es capaz de desafiar el bloqueo naval más potente del planeta,
Los generales empiezan a creer que el régimen aún tiene una oportunidad de sobrevivir. Esta percepción de resiliencia es el obstáculo más peligroso para la estrategia de estabilización de Marco Rubio, quien entiende perfectamente que la batalla por Venezuela no se ganará solo con marines, sino quebrando la voluntad de quienes sostienen el fusil en Caracas. Mientras tanto, en las sombras de la estructura de poder, emerge la figura de Diosdado Cabello como el gran saboteador de cualquier intento de transición pragmática. A diferencia de Delcy Rodríguez, que busca un espacio de supervivencia política negociando con enviados occidentales, Cabello sabe que su destino está sellado en una corte de Florida. Con una recompensa de $10 millones sobre su cabeza, su única opción es la resistencia total. Él es quien controla los colectivos armados, esos grupos paramilitares que ahora patrullan los barrios con renovado fervor, financiados por el flujo de recursos que China ha comenzado a restaurar. La inteligencia occidental ha detectado que, ocultos entre los suministros médicos, viajan sistemas avanzados de interferencia electrónica y drones de vigilancia de última generación. Estos equipos no están destinados a la defensa nacional, sino a blindar los escondites de la cúpula chavista contra una segunda incursión de las fuerzas fantasma. La guerra ya no se libra solo en las calles, sino en el espectro electromagnético y en los complejos sistemas financieros que permiten que el oro venezolano siga saliendo hacia mercados opacos en Asia, burlando cada una de las sanciones impuestas por el Tesoro estadounidense. Esta situación ha puesto a la nueva élite, los llamados hijos de la revolución, en una posición de poder sin precedentes. Estos herederos, que han crecido rodeados de lujos mientras el país se sumía en la miseria, son ahora los intermediarios clave con los operadores chinos. Ellos no hablan el lenguaje de la ideología socialista, sino el del capitalismo de Estado y las criptomonedas. Para ellos, la llegada de los buques es la garantía de que sus fortunas, escondidas en paraísos fiscales y empresas fachada, seguirán protegidas bajo el paraguas de la potencia asiática. En Washington, la frustración crece minuto a minuto. Los asesores militares de Donald Trump le advierten que permitir que estos barcos descarguen es aceptar una derrota estratégica que resonará en todo el hemisferio. Pero la alternativa es una escalada militar directa con un gigante nuclear en aguas del Caribe. Es una trampa perfecta diseñada por Xi Jinping. Obligar a Estados Unidos a elegir entre la humillación diplomática o una guerra global de consecuencias impredecibles. Mientras el primer contenedor toca el muelle, el sonido metálico marca el inicio de un capítulo oscuro, donde Venezuela deja de ser una nación soberana para convertirse en el campo de batalla definitivo de las superpotencias del siglo XXI. El desembarco de los suministros chinos en suelo venezolano no solo ha enviado ondas de choque a través del Caribe, sino que ha resonado con fuerza en las capitales de otros aliados estratégicos que observan el conflicto desde la distancia. En Moscú y Teherán, la audacia de Pekín es vista como una validación de que el orden unipolar impuesto por Washington tras el fin de la Guerra Fría ha muerto definitivamente. Para Vladimir Putin, cada barril de petróleo que China ayuda a extraer y cada contenedor que burla el bloqueo de Donald Trump es una victoria táctica que debilita la capacidad de presión de los Estados Unidos en otros frentes, como Europa del Este o el Medio Oriente. Sin embargo, para la población venezolana, la llegada de estos buques representa una paradoja cruel. Mientras los medios estatales celebran la ruptura del cerco imperialista, la realidad en los hospitales y mercados sigue siendo de una precariedad absoluta. Los suministros que llegan no están destinados a las manos del ciudadano común, sino que son administrados con mano de hierro por la nueva élite heredera del chavismo, quienes utilizan la ayuda como un mecanismo de control social y recompensa política para los cuadros militares que aún no han desertado hacia el bando de la transición. Esta nueva generación de jerarcas
los hijos y familiares de los hombres que construyeron el sistema, se ha convertido en el engranaje vital para que la influencia china se materialice en el terreno. Estos jóvenes operativos, educados en universidades europeas y acostumbrados al manejo de complejas estructuras financieras en paraísos fiscales, son quienes están coordinando la logística de descarga y distribución bajo la atenta mirada de asesores militares asiáticos. No actúan por ideología, sino por una necesidad existencial de proteger el vasto patrimonio acumulado durante más de 2 décadas de saqueo sistemático. Saben que si el plan de estabilización de Marco Rubio tiene éxito, sus mansiones en el este de Caracas, sus flotas de vehículos de lujo y sus cuentas blindadas en Singapur serán confiscadas de inmediato. Por ello, la llegada de los buques chinos es, para ellos, la señal de que pueden seguir operando en la sombra, transformando a Venezuela en un estado satélite donde el capital chino sirve de escudo contra la justicia estadounidense. En Washington, la administración Trump se enfrenta a una presión interna asfixiante. Los sectores más radicales del Partido Republicano exigen una respuesta de fuerza, sugiriendo un bloqueo naval total que incluya el abordaje de buques extranjeros, una medida que muchos expertos consideran un acto de guerra técnica. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio prefiere un enfoque más quirúrgico y psicológico. Su estrategia consiste en demostrar a los generales venezolanos que el apoyo chino es un espejismo que solo beneficiará a la cúpula, mientras que ellos y sus familias seguirán sufriendo las consecuencias de un país aislado y bajo vigilancia constante. La inteligencia estadounidense ha comenzado a filtrar información sobre los verdaderos destinos de la carga china, revelando que gran parte de los medicamentos y equipos tecnológicos están siendo desviados a almacenes controlados por Diosdado Cabello para ser vendidos en el mercado negro o utilizados para fortalecer su aparato de inteligencia privada. Esta revelación busca profundizar la grieta entre Cabello y Delcy Rodríguez. Mientras Delcy intenta proyectar una imagen de normalidad institucional para ganar tiempo en su mesa de negociación secreta con enviados de la administración Trump, Cabello utiliza el respaldo de Pekín para radicalizar su discurso y prepararse para un conflicto de baja intensidad. Él entiende que mientras los buques chinos sigan llegando, él tiene el combustible necesario para mantener encendida la llama de la resistencia armada, convirtiendo a Venezuela en un avispero donde cualquier intento de pacificación externa se hundirá en un pantano de violencia y sabotaje. La batalla por el control del puerto es, en realidad, la batalla por el alma de lo que queda del Estado venezolano. Un juego de espejos donde la ayuda humanitaria es el arma más letal de todas. A medida que los pesados portacontenedores de la línea estatal china COSCO se aseguran a los muelles del puerto de La Guaira, una nueva y peligrosa fase de la confrontación global se hace visible bajo el sol incandescente del Caribe. No se trata solo de la descarga de víveres o repuestos petroleros. Expertos en seguridad internacional sugieren que estamos presenciando el despliegue de una infraestructura de vigilancia y control digital que Pekín ha perfeccionado dentro de sus propias fronteras. Los técnicos chinos que bajan de los buques, vestidos con uniformes civiles, pero con una disciplina militar evidente, llevan consigo servidores y tecnología de reconocimiento facial de última generación. El objetivo estratégico es claro: blindar al chavismo residual contra cualquier intento de insurgencia interna o nuevas operaciones de extracción por parte de las fuerzas especiales estadounidenses. Mientras el presidente Donald Trump insiste en que el muro de sanciones es impenetrable, China está construyendo un muro digital alrededor de Venezuela, una gran muralla electrónica que busca aislar las comunicaciones de la resistencia interna
y proteger los centros de comando donde Diosdado Cabello y los generales leales aún dictan órdenes. En Washington, la frustración ha dado paso a una planificación de contingencia de alto nivel. Marco Rubio, desde su posición como arquitecto de la política hacia el hemisferio, ha señalado que la presencia de personal técnico chino en instalaciones estratégicas venezolanas representa una violación directa de la soberanía regional. Sin embargo, el dilema económico es igual de asfixiante que el militar. Venezuela le debe a China más de 60.000 millones de dólares, una deuda colosal que Pekín no piensa condonar ni dejar en manos de un gobierno de transición tutelado por los Estados Unidos. Para los líderes chinos, el desembarco de estos buques es una operación de cobro de activos. Si logran reactivar la producción petrolera mediante el suministro de diluyentes y tecnología, China se asegura el control de las reservas de crudo más grandes del planeta durante las próximas décadas. Es una colonización económica ejecutada a plena luz del día, desafiando la retórica de América para los americanos que Trump ha intentado resucitar. La nueva élite venezolana, esos hijos de la revolución que han visto sus cuentas congeladas en Occidente, ven en esta alianza con el dragón asiático su única posibilidad de lavar sus capitales y mantener su estatus de semidioses en una nación en ruinas. La narrativa de propaganda del régimen, ahora operada desde búnkeres secretos, presenta la llegada de los barcos como una victoria épica contra el imperialismo. Pero detrás de la música heroica y los discursos encendidos se esconde una realidad mucho más oscura. La inteligencia colombiana y brasileña ha alertado sobre el movimiento de cargamentos sospechosos que salen de los puertos hacia el arco minero del Orinoco, donde el oro y el coltán son extraídos bajo condiciones de esclavitud moderna para pagar el apoyo de Pekín. El intercambio es brutal y directo. Recursos naturales estratégicos a cambio de la supervivencia política de una cúpula criminal. En las calles de Caracas, el ciudadano que hace fila durante 8 horas para conseguir un kilo de harina no verá los beneficios de este comercio de alto nivel. Los suministros chinos están destinados a los bodegones de lujo y a los almacenes militares, asegurando que quienes tienen las armas y el poder tecnológico sigan teniendo el estómago lleno y la lealtad intacta. La brecha entre la opulencia de la élite heredera y la miseria del pueblo se ensancha con cada contenedor que toca el suelo, mientras el mundo se pregunta hasta dónde llegará Donald Trump para detener este flujo de oxígeno que mantiene con vida a un sistema que él mismo juró destruir. El tiempo se agota y la presencia de técnicos extranjeros en suelo venezolano añade un componente de riesgo nuclear a una ecuación que ya era explosiva, convirtiendo al Caribe en el epicentro de una nueva crisis de los misiles. Pero esta vez, los misiles son económicos, digitales y silenciosos. El sol comienza a ponerse sobre el puerto de La Guaira, proyectando sombras alargadas sobre los contenedores que ahora tapizan los muelles. Esta no es solo una operación logística, es el funeral de la influencia absoluta de Washington en su propio hemisferio. Mientras las grúas descargan toneladas de suministros, queda claro que la captura de Nicolás Maduro no fue el final de la historia, sino el prólogo de un conflicto mucho más profundo y peligroso. La administración de Donald Trump se encuentra ante un dilema que definirá su legado. Aceptar que Venezuela se ha convertido en un protectorado chino-ruso o arriesgarse a una intervención militar directa que podría incendiar toda la región. Marco Rubio, desde el Departamento de Estado, continúa moviendo las piezas para asfixiar las finanzas de la nueva élite heredera, pero el flujo de capitales asiáticos está demostrando ser un escudo más resistente de lo previsto. Estos jóvenes herederos, que ahora brindan con champán importado en las colinas de Caracas mientras el país se desmorona, saben que su supervivencia depende de que la bandera de la República Popular China siga ondeando sobre sus puertos. Para ellos,
La soberanía nacional es una moneda de cambio, un sacrificio necesario para mantener sus privilegios y su impunidad frente a la justicia internacional. La llegada de estos buques ha sellado un pacto de sangre entre el dragón asiático y las facciones más radicales del chavismo, lideradas por Diosdado Cabello. Con el respaldo tecnológico y económico de Pekín, Cabello ha logrado reorganizar a los colectivos armados, convirtiéndolos en una guardia pretoriana digital y militar que no responde a leyes, sino a la pura lógica de la supervivencia. La esperanza de una transición pacífica y democrática, alimentada por el plan de estabilización estadounidense, parece alejarse entre el humo de las refinerías que intentan volver a la vida con técnicos extranjeros. El pueblo venezolano, atrapado entre la prepotencia de un imperio que busca restaurar su orden y la ambición de una potencia que busca expandir su dominio, observa con una mezcla de cansancio y desesperanza la ayuda humanitaria china, tan proclamada en las redes sociales del régimen. Llega con letras pequeñas escritas en contratos de deuda que hipotecan el futuro de las próximas 5 generaciones de venezolanos. Es una nueva forma de colonialismo, una donde los fusiles han sido reemplazados por algoritmos de vigilancia y líneas de crédito impagables. El mundo entra ahora en un territorio desconocido. La ruptura del bloqueo por parte de China establece un precedente que otros países como Irán o Turquía se apresurarán a seguir. El Mar Caribe, que durante más de 100 años fue considerado un lago estadounidense, es hoy el escenario de una guerra fría renovada, donde cada movimiento puede ser el detonante de una catástrofe global. Donald Trump ha prometido que Venezuela será libre, pero la libertad parece un concepto difuso cuando el control del territorio está dividido entre fuerzas especiales, guerrillas paramilitares y corporaciones estatales extranjeras. Al final del día, cuando el último buque termine de descargar su contenido, la pregunta seguirá siendo la misma. ¿Quién gobierna realmente en Venezuela? Mientras los hijos de la revolución sigan operando como intermediarios del saqueo y las potencias sigan utilizando el suelo venezolano como tablero de ajedrez, la verdadera independencia seguirá siendo un sueño lejano. La historia recordará este 10 de enero como el día en que el bloqueo se rompió, pero también como el momento en que una nación entera se dio cuenta de que su destino ya no le pertenecía a sus ciudadanos, sino a los intereses fríos y calculadores de quienes mueven los hilos desde Pekín y Washington. El juego de poder continúa y el precio, como siempre, lo pagará un pueblo que solo anhela paz, pan y justicia en una tierra que parece condenada a la eterna tormenta de la geopolítica.